Pero también es muy lamentable que no tenemos educación, que no tenemos a nuestras autoridades capacitadas o cualificadas para llevar a cabo este desempeño, pero lo más lamentable es de que no quisiéramos hacer algo por el medio ambiente. Esto, como lo decían ustedes en comentarios, normalmente es un tema de moda y ya todo el mundo quiere hablar de medio ambiente, aunque no sepan en qué consiste realmente ese medio ambiente. Pero vayámonos a un caso concreto. Desafortunadamente, desfasados de este tipo de políticas públicas, que no son aplicables concretamente de la forma en como debiese ser, tenemos hechos lamentables como el que está pasando en Tabasco, en Oaxaca, Veracruz, etcétera. Y ahorita, bueno, como decir, pues ya pasó, pero no ha pasado lo más trágico. ¿Cuál sería en su concepción el cómo hacer y cómo poder hacerlo para que ahorita no vuelva a pasar? Y de lo que hay, obviamente, intentar erradicar en la medida de lo posible, a la brevedad posible también, este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque esto nos trae problemas de salud y es un entorno que evidentemente todos estamos inmiscuidos y que debemos apoyar. Bueno, pues es una cuestión compleja, porque yo creo que no solamente implica la autoridad, aunque de entrada estamos hablando de políticas públicas, de planeación, de urbanismo y de una serie de elementos que nos van a ayudar a poder prevenir de alguna manera los riesgos a los que estamos expuestos por la situación natural. Somos un país pues con riberas de los dos lados, con mucho litoral, y eso de entrada nos pone en una situación de riesgo para ante los eventos hidrometeorológicos, ¿no? Pero también hay la parte social, ¿no? Muchas veces, a pesar de que somos un país que no fuimos desarrollado con una planeación de vida, primero nos colocamos y luego nos queremos ordenar y esto trae un desorden, pero finalmente si ahora tenemos instituciones que han recibido apoyo financiero, como el Instituto Nacional de Ecología, para realizar todo el estudio de vulnerabilidad del país asociado a este fenómeno de cambio climático de origen antropogénico, bueno, entonces ya tenemos la base, ya tenemos la herramienta, y ahora ¿cómo hacemos para mover a la gente? Y entonces resulta que tenemos que mover a una cantidad impresionante de gente que está colocada en la zona de costa, que vive en condiciones pues muy difíciles, pero si lo vemos aquí cerca, los que nos escuchan y nos ven desde el DF, es que no nos tenemos que ir a la costa, vayamos a las barrancas de Álvaro Obregón y vayámonos a tantos lugares donde estamos asentados de manera irregular, y eso de una u otra manera, aunque no estemos en la línea de costa, nos pone en una situación de vulnerabilidad. Nosotros ahora en el Distrito Federal también hemos tenido acontecimientos pues lamentables producto de estos fenómenos, y el caso es que realmente a la gente no le damos opción. O sea, le notificamos que está en una zona de riesgo y que se tiene que retirar, y la opción es el albergue o te retiras, y entonces entra esa disyuntiva: yo no me quiero ir a un albergue y como no me des a dónde ir, pues aquí me quedo, ¿no? Y si de algo me he de morir, pues ya me tocará. Y entonces estamos con esa visión y con esa perspectiva que es no sé, a mí me parece que es un juego, ¿no? La autoridad se lava las culpas al decir yo te avisé y te di la oportunidad de irte al albergue, y la gente dice yo quiero mi casa, y aunque sea de cartón, y aunque esté en riesgo, y aunque esté en malas condiciones, es mi casa, ¿no? Es mi espacio. Y entonces si nos vamos a toda esta cuestión de derechos fundamentales, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho al medio ambiente, bueno, llegar al derecho al medio ambiente yo creo que habría que pasar por un montón de escalones, ¿no? Porque además, como justamente dice Gabriel, el derecho al medio ambiente es una cuestión transversal, que trastoca muchísimas herramientas, muchísimos derechos, muchísima legislación, política, normativa. Y bueno, a mí me pasó una experiencia en las Islas Marías, que es un área natural protegida, y entonces que por política pública pues no se puede aprovechar de cierta manera ciertas especies, y los reos aprovechaban las especies para hacer cinturones, botas, bolsas y vender, y allegarse de un recurso, ¿no? Y con la madera pues hacían otro tipo de cosas. Todo ahí está protegido, las especies son endémicas, otras están en peligro de extinción, y entonces cuando tú les vas a explicar a los reos que ya no pueden hacer eso porque es un delito ambiental y porque significa 5 o 10 años más de pena, en primer lugar la respuesta es que están felices, porque nadie se quiere ir de las Islas Marías, o sea, es una excepción el que se quiere ir. Entonces empiezan a sumarle a sus años de condena los 10 por la tortuga y los 5 por la no sé qué. Cuando les explicas que esos años, como es un delito distinto, lo van a purgar en tierra, no en la isla, entonces ya no les gusta. Y entonces viene el reclamo.
Ok, Vaya. ¿y entonces qué voy a hacer? ¿No? Y luego además la misma política pública se contradice. Tenemos una política ambiental que te dice que es una ANP, además es reserva de la biosfera, que es la categoría más alta de áreas naturales protegidas, es decir, mayor restricción, mayor protección, y después la política criminal decide que se van a llevar 5,000 reos más. ¿Qué significa 5,000 reos más a la isla? Es una presión impresionante para la isla, ¿no? Entonces estamos viendo cómo la misma política se contrapone, ¿no? Y entonces está ver política ambiental, política criminal, contrapuestas ahí. La incongruencia. La incongruencia. La incongruencia total. Pero entonces, ¿cómo debiéramos tomar esta situación? ¿Proponer una ley marco? ¿O cuál sería la solución? Proponer una ley marco de política pública, yo creo que no. Yo creo que más bien, no, como dice Gabriel, ya no necesitamos más leyes. Más bien los operadores, ¿no? Los que diseñan e instrumentan la política, tienen que pensar que su política criminal no es solo así, política criminal, que están asentados, el penal federal está en una isla y que esa isla es una ANP y que esa ANP tiene una regulación y tienen que considerar. Pero no, aquí lo que se dijo es, estamos sobrecargados en los penales, el índice de criminalidad y todo lo que también estamos viviendo, que es igual de terrorífico que el cambio climático, lleva a una necesidad de desahogar los penales en tierra, y entonces ¿qué hacemos? Pues váyanse a la isla, ¿no? Con todo lo que ambientalmente y con todos los estudios que ha hecho el INE de decir, no, por favor, la isla ya no soporta más gente, pues allí va toda la gente, ¿no? Y como eso tenemos el caso de los Cucapá y de tantas política pública contrapuesta, la de pesca contra la ambiental y contra la de desarrollo y Zagarpa, y es un enfrentamiento de políticas, y si a eso le sumamos competencia, que si es federal, que si es estatal, que si es municipal, entramos realmente en un entramado y en una complejidad que si los estudiosos del derecho decimos no entiendo nada y esto está terrible, o sea, la ciudadanía, el pescador, menos entiende, ¿no? Pero tenemos un caso básico, obviamente todo esto muy interesante y muy lamentable, pero por ejemplo para las personas que estamos viviendo en el Distrito Federal, un caso muy claro, la basura, no hacer un reciclaje congruente y coherente a lo que se requiere para separar la basura. No tenemos un esquema pues de habitación y normas sociales de vida, de civismo por nuestra propia sociedad. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos? Mira, pretextos podemos encontrar muchísimos, ¿eh? Desde que, ¿de qué sirve que yo separe si el camión, si el señor de la basura llega y junta todo en el camión? Entonces, pretextos para justificar nuestra falta de acción hay muchísimos. Yo creo que ni siquiera que no tengamos un camión dividido es un pretexto, porque, por ejemplo, en ciudades como Mérida, los camiones pasan de manera alternada, y un día pasan por orgánicos y otro día pasan por todos los demás, y es una parte de organización, de sensibilización y de participación conjunta. Yo ahora sí lo veo, no sé si depende de las delegaciones o de ciertas zonas donde ya los camiones están divididos y donde inclusive ya el señor de la basura te dice que si no está separada no te la recibe, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una normatividad ya en el Distrito Federal al respecto, pero todo ha sido muy laxo, ¿no? Es así como nos están dando tiempo, no sé cuánto, ni hasta cuándo, para acoplarnos, cuando es algo que debiésemos de haber asimilado rapidísimo. Y también es una cosa a la vez contradictoria, ¿no? Uno como ciudadano quiere contribuir y tienes todos tus medicamentos caducos, ¿no? Y entonces dices, a ver, si los lanzo a la basura directo, mercado negro o contaminación de acuíferos o esto, ¿no? Si los mando al drenaje, pues contaminación de acuíferos directa. ¿Qué opción tengo? No tienes opción. A la fecha no tenemos opción de qué hacer. Ahora los médicos, los químicos te van a decir, ya el principio activo es mínimo, ¿no? Si ya está caduco, el principio activo es mínimo. Otros te dicen, el principio activo dura hasta un año más, porque por cuestión de mercadotecnia es la caducidad, que hay que estar vendiendo y vendiendo. Y finalmente ya los estudios están demostrando que todo lo que se está regando con estas aguas residuales ya trae cierta cantidad de antibiótico que nos está haciendo, a través de los alimentos que consumimos, resistentes a cierto tipo de cosas, ¿no? De elementos. Entonces te pones a pensar, ok, lo entendí, lo leí, ¿qué hago? No hay opción. Y volvemos a eso, no hay opciones para muchísimas cosas, no tenemos todavía la vía, ¿no? Para canalizarlas.